aprobación definitiva tanto de la ordenanza fiscal para el ejercicio 2015 como para el presupuesto del Ayuntamiento de Valencia también para el año 2015. Y también que se sepa públicamente que la izquierda, que Esquerra Unida en este caso, va a votar que no, tanto a la ordenanza fiscal para el año 2015 como no al presupuesto del año 2015 que plantea el equipo de gobierno del Partido Popular. Un año más, ustedes asumen en solitario la aprobación de las cuentas del Ayuntamiento para la ciudad de Valencia para el año 2015 y rechazan todas y cada una de las peticiones, reclamaciones o como quieran usted llamarles, que se han planteado tanto por parte de la oposición, que formamos parte de este hemiciclo, como por parte de otros grupos sin representación en esta Cámara. Es más de lo mismo que en el 11, que en el 12, que en el 13 y que en el 14. Y este presupuesto del año 2015 sigue sin ser algo que para nosotros es fundamental, que es una herramienta para dinamizar la economía local y, por lo tanto, para crear empleo, que yo creo que es el objetivo fundamental, prioritario, que cualquier administración tiene que tener en estos momentos. Seguimos ahondando en las políticas de austeridad con las personas. Prioridad, reducir la deuda. Pago de deuda financiera, 100 millones de euros, un 13,5% del presupuesto. Seguimos apostando por unos presupuestos que son insuficientes y que vuelven a presentar unas cifras absolutamente desequilibradas. Callada por respuesta con respecto a las peticiones que planteamos respecto a la inclusión dentro del presupuesto del año 2015 de algunas acciones previstas dentro del segundo plan de inclusión social. Me gustaría que me contestara el señor Senén, porque no se ha contestado. Se siguen manteniendo dentro del presupuesto algunas cuestiones que nos parecen absolutamente inasumibles para la ciudadanía y, desde luego, inasumibles para Esquerra Unida. Los 700.000 euros para comprar casas en el Cabanyal. Ustedes se han planteado la cantidad de alquileres sociales que podíamos pagar con 700.000 euros. 4 millones de euros a la Fundación Convención Buró. Seguimos manteniendo la congelación a las ayudas a artes escénicas. Incrementamos el canon que vamos a pagar a quien ha hecho una política nefasta con respecto a la política cultural, el teatro musical. Esto no es un presupuesto para la recuperación, ni para la dinamización económica, ni para la creación de empleo. No son presupuestos sociales, sino más bien son todo lo contrario. Son los presupuestos de la continuación, de las políticas que nos han llevado hasta aquí. Y, por lo tanto, para este viaje, señor Senén, señoras y señores del equipo de Gobierno, no cuenten, desde luego, con el voto favorable de Esquerra Unida.